Después de 2019 y 20, hubo muchos ataques cardíacos en jóvenes. ¿Puede la vacuna COVID ser un desencadenante? Si cualquier deportista hace ejercicio de alta intensidad, él primero debe verificarse el bloqueo. Mucha de la población de clase media o clase media baja. En India, una factura médica puede llevarlos a la bancarrota. Ellos entran, por ejemplo, si a un hombre le da un ataque al corazón. Reunió 5 lakh rupias en 3 horas pidiendo tarjetas a sus amigos, a quienes les dijeron que morirían mañana, y ellos siguen viviendo 25 años más. ¿Por qué tus padres te dieron un hígado que está produciendo el doble de colesterol? Te dieron un factor de riesgo. Una investigación del Instituto de Ciencias Médicas de toda la India reveló que 1 de cada 3 tiene hígado graso en etapa 1. Así que esta cocina sin aceite también protegerá tu hígado y también protegerá tu corazón. Si eres una persona común, tal vez de 30 o 35 años, ¿cómo puedes saber cuál es la condición de mi corazón? ¿Cómo está? Si tu cinturón en hombres o en mujeres es mayor que esto, entonces tus probabilidades de sufrir un ataque al corazón aumentan. Algunas personas tienen colesterol alto que se acumula bajo el ojo. Y ahora hay una inyección que, con solo una dosis, tu colesterol se mantiene controlado durante 6 meses. El podcast de hoy, amigos, personalmente es uno de mis mejores podcasts, porque este es el asesino número 1 para nosotros los indios. Concientiza sobre cómo tratar las enfermedades del corazón sin operación ni cirugía. Sí, actualmente en hospitales indios existe una mafia del corazón, que aconsejan a los pacientes con enfermedades del corazón operarse directamente y muchas veces también asustan a los pacientes. Para operarse pronto, pero el doctor Vimal Chayar, destacado cardiólogo de la India, ha tratado a 450,000 personas sin cirugías costosas. Cree que la mayoría de enfermedades cardíacas pueden curarse sin operación y utiliza un proceso sencillo para tratarlas, para prevenirlas, de manera no invasiva, es decir, sin cirugía. En este podcast, él explicará todo este proceso en detalle y nos compartirá su experiencia y sabiduría sobre el corazón y la salud. Es un podcast muy esclarecedor sobre el cuerpo humano y la salud. Por eso, para prevenir estas enfermedades, les sugiero mucho que vean este podcast con toda su familia. Así que, comencemos. Así que, señor, bienvenido al podcast una vez más. Este es el segundo episodio. El episodio anterior fue todo un éxito. Les gustó y ayudó mucho a la gente. Así que, señor, justo ayer o antier, en Hyderabad ocurrió un caso donde mientras jugaban badminton, al chico le dio un ataque al corazón, paro cardíaco repentino, síndrome coronario agudo. Ahora la gente dice que esto es un ataque al corazón. Algunos dicen que fue un paro cardíaco repentino, otros mencionan un nuevo problema. Por miopatía hipertrófica, los músculos del corazón se agrandaron. Algunos lo mencionan. Esto está sucediendo por la vacuna contra el COVID. Entonces, ¿cuál es el asunto con los jóvenes que tienen entre 25 y 40 años? ¿Por qué están saliendo tantos casos de que los ataques al corazón están aumentando en ellos? Mira, primero entendamos qué es un ataque al corazón. El corazón le da sangre a todo el cuerpo. Si sigue funcionando continuamente, la persona está viva. Si se detiene por 1 minuto, la persona se va. Para que el corazón funcione, recibe sangre. ¿De dónde viene esa sangre? Al corazón se le han dado 3 tubos que se llaman arterias coronarias. La sangre va por esas arterias coronarias. Los músculos del corazón reciben sangre. Toman oxígeno de ahí mismo. Ahora, si dentro de ese tubo hay un bloqueo o se tapa, y si el bloqueo sigue aumentando, naturalmente el suministro de sangre al corazón empezará a disminuir. Mientras ese bloqueo no cruce el 70, 80% o 50%, no hay ningún problema. Cuando este bloqueo sigue aumentando, llega un momento en que el bloqueo. Dentro de ese tubo hay una membrana encima. Esa se rompe, se sigue estirando. A medida que el bloqueo aumenta, la membrana se estira, y en cuanto se rompe, ahí se forma un coágulo, y eso causa un bloqueo total. Ahora, la parte de la arteria donde ocurrió el bloqueo total se muere. A esto se le llama ataque al corazón. Ok. Ahora, cuando hay un bloqueo total en cualquier parte, esa área dejará de funcionar. Normalmente, si tenemos un marcapasos en el corazón, llamado nodo sinoauricular, si esa área o el sistema eléctrico del corazón no recibe sangre, la frecuencia cardíaca aumenta bruscamente, lo que se llama taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. En un paro cardíaco puede ocurrir taquicardia ventricular o un ataque al corazón, donde los músculos cardíacos mueren. Esas son las 2 situaciones posibles. Había una obstrucción y no lo sabíamos, y esa obstrucción se rompió y se volvió completa.
o el marcapasos cardíaco no recibió suficiente sangre, alterando el sistema eléctrico y acelerando el corazón hasta que dejó de funcionar. La muerte fue por falta de sangre en el cerebro. Toda muerte sin causa aparente suele ser del corazón. Ok. Es un accidente cuyo motivo se conoce. No hay ninguna otra enfermedad en el mundo, algo que puede matar instantáneamente a alguien, como el cáncer de hoy que mata después de mucho tiempo, o un problema de pulmones que también mata después de mucho tiempo. Si el hígado falla, se daña. Ninguna enfermedad puede matar en un solo día. No puede matar en un minuto, excepto el corazón, así que cuando alguien muere repentinamente, lo llamamos muerte cardíaca súbita. Y hay un 99% de probabilidad de eso. Es un paro, ya sea taquicardia ventricular o un ataque al corazón simple, y ambos son muy comunes hoy en día. Porque el estilo de vida se ha deteriorado. Los jóvenes están comiendo más grasa, tienen más estrés y no tienen tiempo para hacer ejercicio. Sucede. Hace un brote de actividad y si en ese momento tenía una obstrucción, esa obstrucción se revienta y ahí mismo ocurre el ataque al corazón. Actualmente escuchas que ocurre en el gimnasio, durante juegos o ejercicio intenso. Esto se llama miocardiopatía hipertrófica. Esto es un caso raro, pero en esto también de repente la velocidad del corazón aumenta. Entra en taquicardia ventricular y ocurre la muerte. Así que estas son las dos cosas: taquicardia ventricular y paro cardíaco. El ataque al corazón es la causa principal de muerte súbita. Y esto está ocurriendo en la población joven porque su estilo de vida se ha deteriorado en la India. Los números han crecido rápido en la India. Otra causa es genética. Tienen colesterol y triglicéridos altos. Y junto con eso, los cambios en el estilo de vida también se han desordenado. La alimentación se ha vuelto mala. No hay tiempo para hacer ejercicio y el estrés es alto, por lo que surge la enfermedad del corazón. Lo grave es que aumenta sin notarlo y la gente cree que no la tenía. ¿Por qué tuve un ataque al corazón? Pero ya existía. No había pruebas ni exámenes previos. Si alguien quiere detectar bloqueos a tiempo, todo deportista que practique ejercicio intenso debería hacerse una tomografía computarizada antes de comenzar, si hay o no hay bloqueo. Si hay un bloqueo del 50% y está haciendo ejercicio de alta intensidad, entonces las probabilidades de un ataque al corazón aumentan. Correcto, señor. Sobre eso que mencionó lo hablaremos después. Profundicemos porque lo que usted dijo es clave. Hay dos cosas principales: el ataque al corazón normal y lo que parece ser un paro cardíaco repentino. Pero en realidad, la preparación y la planificación para eso ya se había hecho años antes. Así que sucedió cuando ya estaba en un 60 o 70%. Luego, como usted mencionó, el endotelio, la parte interna que recubre los vasos sanguíneos, esa membrana delgada, la membrana se rompió, ocurrió la coagulación y se bloqueó, por lo que creímos que fue una muerte instantánea. Pero en realidad, lo que crecía no era visible. Eso sucede en muchos años. Y ese bloqueo se debe a múltiples factores: colesterol, triglicéridos, presión arterial, azúcar, obesidad, fumar, falta de ejercicio y estrés. No comer frutas y verduras también causa enfermedades del corazón por múltiples razones. No es necesario que todos tengan todos esos factores. Tener 2 o más factores ya es demasiado. Por eso, este bloqueo no ocurre hoy, aunque hoy haya habido un ataque al corazón. Esto ya había comenzado antes. Esto estaba aumentando desde hace 20, 30, 40 años, pero no nos dimos cuenta. Simplemente no nos dimos cuenta. Ese fue el gran problema. Eso no lo supimos. Ahora, después de la llegada de la tomografía computarizada, la tomografía coronaria computarizada, hoy en día ha salido una nueva tomografía. Revisa tu bloqueo, costará entre 5 y 10 mil rupias. En 5 minutos saben en qué tubo tienes bloqueo y su magnitud. Correcto. Entonces, esto de que los jóvenes están teniendo ataques al corazón, detrás de esto, como mencionamos, hay una razón principal, señor. Parece ser un infarto repentino, pero esto ya se había planeado desde antes. Ahora, hablando de la otra razón, como las arritmias o la taquicardia ventricular, significa que de repente los latidos del corazón se vuelven anormales. Tal vez eso también cause fibrilación auricular y el marcapasos se descomponga y de repente el músculo no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, por esa razón, si lo vemos en general, la primera causa, la del ataque cardíaco, es la principal. O sea, en la mayoría de los casos, en más del 80% de los casos, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Ok, ¿y este marcapasos? Esto también, al final, es debido a la obstrucción. Si la obstrucción detiene el sistema eléctrico y llega a la aurícula, entonces la razón principal es el consumo de grasa, la falta de ejercicio y todas estas cosas que ya mencioné. Correcto.
Se puede decir que esto sucede en el 90% de los casos y el resto, como mencionaste, puede ser alguna enfermedad genética, que serían alrededor del 5% de los casos, como la hipertrofia. No, esos casos son muy pocos, solo 1%. Menos del 1%, ¿ok? Porque hay muchas opiniones sobre esto. Confusiones. Lo básico es que hay una obstrucción y en la India, déjame decirte, 1/3 de la población está muriendo por ataques cardíacos y paro cardíaco. O sea, 1/3 de la población desaparece. ¿Quién lo está haciendo? Desde adentro, las tuberías se están obstruyendo y esa obstrucción la hemos causado nosotros mismos, ¿verdad? La enfermedad cardíaca es una enfermedad autoinfligida. Puede haber algunas razones genéticas, pero incluso esas se pueden identificar. Recomendamos a las personas en casos avanzados hacerse un perfil lipídico, ya que es genético. Si mantienes controlada la presión y el azúcar, evitarás un ataque al corazón. Si no, la obstrucción crecerá sin que lo notes y podrías sufrir uno repentinamente. Correcto. Ahora, señor, como todas estas prácticas que usted ha hecho y siempre ha tenido este enfoque de llevarlo hacia la medicina preventiva, de hacer cambios en el estilo de vida preventivos en lugar de buscar curas. La industria médica se basa mucho en las curas. Entonces, ¿alguna vez ha pasado en su práctica que, por ejemplo, una persona, si digamos que alguien sufre un ataque al corazón y está recibiendo tratamiento para su enfermedad cardíaca, ¿cuánto peso financiero recae sobre una familia? De repente cae una carga bastante grande. En su práctica, ¿qué opina usted? Mire, lo que pasa es que hoy en día, tanto como la ciencia médica está mejorando, en realidad lo que está mejorando es la tecnología. La cirugía de bypass, la angioplastia, son soluciones temporales, pero en una emergencia hay que depender de ellas y su costo se ha vuelto exorbitante. 5 lakhs, 10 lakhs. Si alguien gana 15,000 rupias, ¿cómo va a reunir 5 lakhs de golpe? Sí, por eso hoy en día se les dice a las personas que contraten un seguro de salud, porque en la India el seguro de salud es muy poco común. Y si tienes un seguro de salud, y uno bueno, te servirá en cualquier momento. Por eso yo les digo a las personas que, hermano, hoy en día no se sabe cuándo te puede enfermar alguien, no hay garantía y si te enfermas, el tratamiento es muy caro. Hoy existen grandes hospitales corporativos que cobran mucho. ¿Correcto? Y eso es lo mejor, toma precauciones y si hay un poco de riesgo, contrata un seguro. Así que eso es. Así que este es un paso de doble protección. Primero que nada, estás haciendo una prevención muy fuerte y antes de eso está la educación. Así que si estás viendo el podcast, estás recibiendo educación, luego viene la prevención, o sea, tomar acción y después, para una doble capa de seguridad, un buen seguro de salud o de vida. ¿Seguro? De repente, en estos tiempos modernos, si surge un gasto inesperado, uno está siguiendo un plan. Con mucho esfuerzo, uno ahorra dinero para construir una casa. Y si un día ese dinero se va, eso es un problema. Creo que el seguro de salud como... Su propio. También leí un informe, señor, sobre cómo mucha de la población de clase media o clase media baja en la India están a solo una factura médica de la bancarrota. Ellos caen en bancarrota. Deben pedir préstamos y similares. Tienen que vender toda la vida la casa, tienen que vender la tierra. Recuerdo que un hombre tuvo un ataque al corazón. Él pidió tarjetas a todos sus amigos, reunió 500,000 rupias en 3 horas y quedó endeudado por esa cantidad. Si su papá hubiera tenido seguro, naturalmente no habría tenido esa carga hoy, así que debería haber seguro. Porque la incertidumbre ha aumentado en el proceso de la enfermedad y la incertidumbre del corazón es aún mayor. Le dio un ataque al corazón. Ahora puede haber muchas razones para un ataque al corazón, ¿verdad? Entonces, podemos discutir las 4 o 5 principales razones, las 4 o 5 principales, por las cuales, como el 95% o más de los ataques al corazón o enfermedades cardíacas están ocurriendo, como acabamos de hablar, que el ataque al corazón que ocurre por la acumulación de colesterol, esa es una causa. Otra es cuando el sistema eléctrico falla y surgen arritmias. La taquicardia es la segunda causa. ¿Cuántas otras causas pueden existir así? Las principales son solo estas dos. Supongamos, si considero 100. El número total de ataques cardíacos o paro cardíaco, el 95% es por estas dos causas. La acumulación de colesterol en la obstrucción lleva a un ataque al corazón y la alteración del sistema eléctrico también debido a... Principalmente por la obstrucción. Y la tercera puede ser miocardiopatía. La cuarta puede ser que hoy en día también hay muchos casos de miocarditis y cosas así. Algunos tienen problemas en las válvulas, eso también puede afectar el sistema eléctrico.
Pero eso solo ocurre en 1 o 2% de los casos. La mayoría es por obstrucción. Y si vemos las causas de la obstrucción, hay 4 o 5 razones principales. Colesterol y triglicéridos son lípidos. La presión arterial alta, el azúcar alta, la obesidad, fumar y el estrés son las principales causas y están muy extendidas. Hoy en día la gente compite, no controla su alimentación, no tiene tiempo para ejercitarse. La presión arterial sube, el estrés provoca diabetes y no se cuidan ni miden. Entonces, ahora la educación y un poco de cuidado pueden prevenir cualquier ataque al corazón. La gente debe tener conocimiento. Si el conocimiento llega a todos, podemos prevenir todos estos ataques al corazón. Correcto, está totalmente ligado al estilo de vida y hablaremos en detalle de sus soluciones. Señor, una pregunta. Antes de esto, hay muchos rumores en internet. Algunas personas están creando miedo, otras están diciendo la verdad. Hay debates sobre la vacuna COVID. Algunos dicen que este aumento repentino es porque, si lo notas, subió 30%. A los jóvenes les están dando ataques al corazón. Ya hablamos del posible motivo relacionado con el estilo de vida. ¿La vacuna contra el COVID podría ser un factor de riesgo o desencadenante que se tomó? ¿Que se haya aplicado? Mire, no tenemos datos así, pero esa ha sido mi experiencia. Tras 2019 y 2020 aumentaron los ataques cardíacos y la disminución de la capacidad cardíaca en jóvenes. Entonces, esta causa está de alguna manera relacionada con el COVID, ya sea el propio COVID, la vacuna o alguna otra cosa. Pero se está descubriendo, parece que el colesterol no aumenta en ese momento debido al COVID. Pero esa membrana que revienta, la que causa el ataque al corazón, esa membrana se está debilitando. Al debilitarse, se revienta más rápido. Si la obstrucción es de 40 o 50, la persona aún es joven, y si se revienta a esa edad, le da un ataque al corazón. Usualmente, ¿qué pasa después? Antes, el ataque al corazón sucedía después de 80 o 90, porque esa membrana era más fuerte, y aunque hubiera 90 de obstrucción, no ocurría nada. Eso indica que en 50, 60, 70 u 80, su membrana y endotelio se mantuvieron intactos. A él no le dio coágulo, pero a otro se le rompió la membrana a los 40 o 50 y sí le dio coágulo. Entonces, a él le dará un infarto más pronto y también será joven, porque la obstrucción aún no ha aumentado mucho. Por eso el infarto en personas jóvenes realmente es preocupante y no tenemos datos disponibles sobre esto. Pero los números han aumentado en un 30%. En eso sí estoy de acuerdo. La capacidad de bombeo del corazón disminuye por infartos y miocardiopatía, ambos relacionados con el COVID, aunque no hay datos disponibles. Está bien. Entonces, señor, creo que esto debería ser una gran preocupación para la gente, porque todos pasaron por la fase de COVID. Puede ser que por el COVID se haya causado inflamación o de alguna manera se haya dañado el endotelio. Si alguien tiene un bloqueo del 30, 40 o 50%, debe poner atención desde ahora. Debería. Con un bloqueo del 30, 40 o 50%, la persona no sentirá molestias. Por eso recomendamos pruebas de detección masiva a quienes tienen colesterol o triglicéridos altos, para saber su nivel de bloqueo. A una persona que tiene un bloqueo del 50 o 40%, incluso con un 70% de bloqueo, puede correr, puede jugar squash, puede hacer ejercicio de alta intensidad y no tendrá ningún problema. Pero si ese bloqueo está dentro y de repente se revienta, en un minuto se convierte en un ataque al corazón. Y si es una arteria grande, ahí mismo la persona puede perder la vida. Entonces, por esto, la enfermedad del corazón ha traído incertidumbre a la vida de todos. La gente pregunta, ¿y si me da un infarto? Voy al gimnasio y bueno, hay mucha confusión sobre los ataques al corazón que han ocurrido en el gimnasio. La gente piensa que están sucediendo en el gimnasio. Esa arteria debía romperse. Se rompió en el gimnasio, pero pudo haber pasado mientras nadaba. Puede ser, o si estuvieras viajando en tren, podría haberse roto ahí también. O podría haberse roto mientras dormías. Puede romperse mientras duermes. La gente dice que alguien tuvo un ataque al corazón viajando. ¿Entonces viajar en tren no es bueno? Le dije, también pasa en el avión cuando duermes. ¿Entonces no se puede dormir? Hermano, ¿no vas a dormir o qué? No se puede aumentar el bloqueo, pero un día pasará y no importará dónde estés, durmiendo, en el tren, en Alemania, en el gimnasio o la piscina. Cuando ocurre, la causa principal no es de ese día, sino que se ha desarrollado por años. Entonces, dentro de una persona común, de quien escuches, falleció. De repente tenía una razón y era un bloqueo. Si lo detecta y se cuida, este tipo de ataque al corazón, siempre le digo a la gente, cualquiera que haga ejercicio de alta intensidad, primero hágase una tomografía computarizada y primero hágase un análisis de lípidos. Si los lípidos están altos, hágase una tomografía computarizada. Correcto, correcto.
Cualquier persona que entrene regularmente el sistema cardiovascular o que participe en maratones o que esté pensando en correr o que haga entrenamientos de alta intensidad levanta mucho peso. Por eso, sería recomendable hacerse siempre una tomografía computarizada para revisar el corazón. ¿Cuál es? Si hay una obstrucción en el corazón o no. Si ya hay una obstrucción del 30 o 40%, si la hay, entonces les decimos que no hagan ejercicio o reducir el colesterol algunos días para que la obstrucción disminuya y sea más seguro. Correcto, y además, señor, si hay algún problema genético o defectos congénitos, eso también se detecta. ¿Deberán tomar medicamentos? Sí, eso también se detecta. Si el colesterol o triglicéridos son altos por genética, pueden bajarse con medicamentos. También puede reducirse y descartarse cualquier anomalía estructural para que, de acuerdo a eso, pueda moldear su estilo de vida en el futuro. Porque quizá a alguien, como al 1% o menos. Si hay algún defecto estructural y eso se convierte en un factor de riesgo, ellos no lo saben y están esforzándose de más, entonces eso se va a agravar. Eso puede pasar. Eso hacerlo, también debería hacerlo. Exactamente. Entonces, señor, ahora hablemos un poco de soluciones. Usted tiene un plan muy sólido, o sea, en el que hay 12 o 13 factores que usted dice que están en un tambor. Si el agua está saliendo por 12 o 13 agujeros, si tapas 1 o 2 agujeros, el agua seguirá saliendo por los otros 10 o 12 agujeros. Y al final te va a dar un ataque al corazón. Entonces, ¿puedes contarme un poco más en detalle sobre ese tratamiento? ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? ¿Y en qué cosas hay que poner atención? Mira, hay una enfermedad, la malaria. Hay una causa, si doy una medicina, la malaria se va a curar. Hay infecciones que se curan con antibióticos. Pero en el corazón no hay una sola causa. Intervienen colesterol, triglicéridos, presión, azúcar, obesidad, sedentarismo y estrés. Consumir mucha grasa y carne, tomar mucha leche, comer pocas frutas, tener estrés y no caminar influyen en las enfermedades del corazón, pero la gente solo hace pequeños cambios. Eso no da resultados si quieres obtener resultados. Si realmente quieres prevenir y revertir la enfermedad, tendrás que controlar todos los factores al mismo tiempo. Y también te doy un ejemplo de eso. Como la gente dice, comer menos aceite, todos han escuchado eso de comer menos aceite. Yo digo que no es menos. Cuando dicen al menos, para mí es solo una gota. Quita eso también. Entonces, si realmente quieres resultados, todos los agujeros del tambor deben estar tapados. Solo entonces verás resultados. Hoy tenemos una base sólida porque controlamos todo. Y no es que yo solo lo haga todo. Nosotros decimos que hay 3 personas involucradas. Una es la familia del paciente, otra es el propio paciente y la otra es el doctor. Como doctor controlo colesterol, triglicéridos, presión arterial y azúcar con medicamentos. ¿Y la familia qué puede hacer? Tendrás que dejar de usar aceite en la comida, dejar de comer carne, dejar los frutos secos que tienen mucha grasa, quitar la grasa de la leche y dar antioxidantes y fibra a través de frutas y verduras. Entonces, esto será responsabilidad de la familia. ¿Cuál es el trabajo del paciente? Caminar, hacer yoga, dejar de fumar y de tomar alcohol, bajar de peso, reducir el estrés y lo demás lo hará el doctor. Si estos 3 trabajan juntos, ni un solo ataque al corazón ocurrirá. Eso lo hemos visto en nuestra experiencia. Trabajamos con millones de pacientes. Y los que dijeron que morirían mañana, pero llevan 25 años más viviendo. ¿Por qué? Porque hemos controlado todos los huecos juntos. Si alguien hace esto, es imposible tener un ataque al corazón y realmente no hay nada que no puedas hacer aquí. Hoy hicimos miles de platillos, todos hechos sin aceite. Hoy, esas cosas que antes se freían como pakoras, ahora las hago en la freidora de aire, en el horno. Hoy estoy haciendo pakoras, cachoris, samosas, todo sin aceite. Y en mi resort en Dehradún, damos comida sin aceite durante 40 días. La gente que come ahí dice: Señor, nunca imaginé que hubiera tantos platillos y todos son deliciosos. Los mismos condimentos se usarán, pero hay que cocinarlos con agua. Ese es nuestro concepto. Todo eso está respaldado por la ciencia. La ciencia recomienda mantener bajo el colesterol y los triglicéridos. Yo lo hago y es necesario hacerlo. Si se necesita la combinación de los 3, educamos a la familia, educamos al paciente y proporcionamos las guías para los 3.
La combinación es una combinación mortal y por eso todos mis pacientes están mejorando. Hoy en día, en toda la India hemos establecido 140 centros, así que de uno aumentamos a 140 y nuestros seguidores están aumentando. Hoy en día, la mitad de la gente ni siquiera está viniendo con nosotros, la otra mitad lo está haciendo por su cuenta. Están haciéndolo sentados en casa y están mejorando, y ellos mismos están enviando a otras personas. Básicamente, la enfermedad del corazón es una enfermedad multifactorial, y déjame decirte que hay múltiples factores. Hace algunos años se realizó una investigación llamada Inter-Heart Study. Fue hecha por un doctor canadiense llamado Salim Yusuf. Él investigó 15,000 casos de ataque al corazón y 15,000 personas similares sin antecedentes de este problema. Él demostró que controlando 8 o 10 factores se pueden prevenir más del 90% de los ataques al corazón. Decimos que si controlas todos los factores, el 99% no sufrirá un ataque al corazón. Eso es lo que decimos a los pacientes. Si nos sigues, tienes más del 99% de protección. Correcto, señor. También se trata de seguir. Ya tengo el conocimiento, ahora lo aplico. Pero, como mencionaste, la familia tiene un papel muy importante porque yo también tengo miembros en mi equipo. Entonces, a menudo se quejan de esto que, oye, yo quiero empezar a llevar una buena dieta, pero en casa hay tanta resistencia que no me dejan. No vas a comer esto, es parte de nuestra cultura, también comeremos eso y aquello. Ese es el mayor problema. Por eso debemos educar a la familia. Decimos que si vienes aquí, trae a tu esposa. La mayoría de los pacientes son hombres. En mujeres, las enfermedades del corazón son menos comunes. Esto se debe saber, pero educar a la familia de los que vienen, eso es lo que les decimos. Ve a YouTube y mira mis videos. Entiende todo el asunto. Ahí no solo doy consultas, si escuchan mi conferencia de 1 hora. Sin venir. Porque hasta que no entienda, dirá que harás magia. ¿Cómo se reducirá el bloqueo? Entiende todo, hay muchas razones. Si controlas todo, podrás prevenir la enfermedad del corazón y evitar que los del hospital asusten a la gente. Oye, dicen que te vas a morir. Te vas a morir. Eso está mal. El ataque al corazón solo ocurre cuando la obstrucción aumenta. Entonces, hay posibilidades de morir. Si la obstrucción no aumenta, no habrá ataque al corazón. Entonces, ¿por qué preocuparse por morir? Así que estos hospitales del corazón que asustan diciendo que tienes 80 de obstrucción, tienes 90 de obstrucción. Bueno, 80. Son solo cifras aproximadas, no reales. Si fueran exactas, serían como 81.5 o 93.9. 70, 80 y 90 son solo aproximaciones y dicen que tendrás un ataque al corazón. Hoy mismo te lo dicen, así que ese miedo que se ha creado en tu mente, para quitar ese miedo, solo hay una manera. En la oscuridad, una persona siente miedo, pero al encender la luz, desaparece. Esa oscuridad es falta de conocimiento. Al adquirirlo, la persona comprende. Yo tengo este control, estoy seguro y eso evita el pánico. Ese miedo que se instala en la mente, de que en cualquier momento voy a morir de un ataque al corazón. Eso es lo que la mayoría de los hospitales corporativos hacen que la gente crea. La gente tiene esa idea equivocada. No es que no suceda, pero no es así. Pero si los pacientes entienden, si su familia lo entiende, entonces ya ganaron, ¿no? Entonces, señor, ya mencionamos que la principal causa de ataques al corazón es la enfermedad cardiovascular, es decir, la acumulación de colesterol en las arterias coronarias. El segundo factor de riesgo más grande es la presión arterial y en la India el 30% de las personas tienen presión arterial alta, lo que llamamos hipertensión. Entonces, ¿por qué hay una relación directa entre la hipertensión y el ataque al corazón y cómo se puede controlar esto? Hablemos un poco sobre esto. Mire. Donde estás limpiando tu casa, donde está liso, ahí no se acumula polvo. Donde hay grietas, ahí se acumula el polvo. Entonces, cuando nuestra presión arterial debe ser 120, está pasando por el tubo y va a empujar. Si esa presión de 120, si sigue siendo de 130 o 140, eso causa daño. Daño significa aspereza. Lo vuelve áspero. Si empujas algo una y otra vez, se volverá áspero y soportará tanta presión como pueda. Eso no es un problema. El problema es cuando aplicas más presión de la que puedes soportar. Nuestro tubo soporta presión de 120, pero si aplicas 140 se daña y se bloquea más rápido en esa zona. Entonces, esa es una de las principales razones. Por eso, a las personas con presión arterial alta se les dice que controlen su presión.
Porque la presión alta causa muchos problemas diferentes. Daña el corazón, daña los riñones. Todo eso ya lo sabemos. También puede causar parálisis en el cerebro. Puede causar un derrame cerebral. Todo eso ya lo sabemos. Pero la presión arterial alta es un asesino importante. Y en la India hay otro problema. La gente no controla su presión arterial. En nuestro ámbito médico hay un dicho que dice que de las personas que tienen presión arterial alta, la mitad no sabe que la tiene. Y de los que saben que tienen presión arterial alta, de esos, la mitad no la controla, y de los que sí, la mitad no toma bien sus medicamentos. Como la presión alta no da molestias, la gente piensa, tengo 150 y ¿qué problema tengo? Pero por dentro esto aumenta el bloqueo, por dentro daña los riñones, por dentro daña los ojos, por dentro daña el corazón. Así que la presión arterial alta es, ya sabes, un asesino, se le llama el asesino silencioso. Así que para que todos lo sepan, a cualquier edad la presión debe ser de 120. Déjenme decirles algo. La presión sistólica es importante, la diastólica no lo es. Esos son nuestros dos tipos de presión. La presión de arriba es la que importa, la de abajo solo es succión y no tiene relevancia. La ciencia médica ya reconoce que la presión de arriba es la más importante. Manténgala alrededor de 120. Mi límite máximo es después de 130. Ahí es cuando digo que hay que entender otra cosa sobre el corazón. Si la presión es de 120, el corazón tiene que crear una presión de 121. Solo así puede enviar la sangre al sistema. Si la mantienes en 140 o 150, el corazón bombeará 100,000 veces de más y sus músculos se volverán gruesos. Eso causará daño rápidamente. Así que recuerden que es absolutamente necesario controlar la presión arterial. Para eso, reduzcan el estrés, coman muchas verduras, bajen de peso. Si bajan 1 kilo de peso, la presión arterial bajará 2 milímetros. Y junto con eso, deben comer frutas y verduras todos los días y también deberían hacer meditación y yoga. Y si después de esto todavía no se controla, tomen medicamentos. Correcto. Así como en un circuito, si constantemente le estamos metiendo alto voltaje, todas sus partes se van a dañar antes de tiempo. Así pasa también con la presión arterial. Bien, señor, como usted dijo, este endotelio se está volviendo áspero. O sea, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos se está volviendo áspero. Donde se deposita la placa, entonces esta molécula llamada homocisteína, básicamente es la homocisteína. Esto también se muestra en muchos datos del corazón, en los análisis de sangre. Entonces, ¿cuál es su relación y cómo podemos reducirlo? No hay que preocuparse demasiado por la homocisteína. Si en nuestro cuerpo consumimos más frutas y más verduras, la homocisteína se normaliza. Pero si tomas ácido fólico, que es una vitamina, la homocisteína automáticamente disminuye. Como mencioné, hay 14 factores. Una investigación dijo que 14 son importantes y que hay 10 o 15 más. Entre ellos está la homocisteína, está el proteína C reactiva, están los marcadores inflamatorios, así que esos también están causando bloqueos y enfermedades del corazón. Entonces, para reducir la homocisteína, puedes tomar ácido fólico o comer muchas verduras de hoja y frutas, así tu homocisteína bajará. Pero no es un factor de riesgo muy alto, está ahí, pero si lo mantenemos bajo también será bueno. Correcto, porque algunas personas, a cierto porcentaje de personas en la India, como una mutación MTHR, que básicamente el material base es la metionina, cuando la metionina se metaboliza se crea homocisteína. Entonces no pueden metabolizar bien la metionina y por eso la homocisteína naturalmente aumenta. ¿Deben bajarlo con suplementos? Tomen ese suplemento, o si no, mejoren su alimentación. Coman muchas frutas y verduras, y con eso también mejora. También se produce con probióticos. Los probióticos son aquellos alimentos que desarrollan bacterias saludables en el intestino, como el dahi o el yogurt. Este tipo de cosas son probióticos y son muy beneficiosos. Como mencionaste, el proteína C reactiva y la inflamación, ahora poco a poco también se están descubriendo sus vínculos. Pero lo que discutimos, los principales 8 o 10, de alguna manera también van a combatir esto como un arma de doble filo, ¿ya sabes? Por todos lados decimos que para una enfermedad hay 10 pastillas y para 10 enfermedades hay una pastilla, el estilo de vida. Al final del día, eso es lo que importa. La causa raíz viene de ahí. Viene de ahí, señor. Como acabamos de hablar sobre la mutación genética, también se dice que entre los indios hay muchas vulnerabilidades.
¿Qué vulnerabilidades genéticas ha observado en su práctica sobre enfermedades del corazón, por las cuales los indios deberían estar alerta? En los indios, una de las peores cosas es que la cantidad de grasa en su sangre, como el colesterol y los triglicéridos, suele ser alta, y el lipoproteína de alta densidad es bajo genéticamente. Otro factor es la obesidad central, es decir, tener el abdomen salido. Eso también se considera hoy en día una causa principal. Si tienes el abdomen salido, tienes más probabilidades de sufrir un infarto. Así que los indios que se han ido por todo el mundo todavía tienen el doble de probabilidades de sufrir un infarto que la población local. ¿Por qué sucede? Porque su cuerpo produce colesterol, triglicéridos y presenta obesidad central. Verás esto si vas a Occidente. Es robusta, pero con abdomen plano. Aquí, si alguien es delgado pero con abdomen grande, lo llamamos obesidad central. Ya sea en mujeres o en hombres, esto nos dice algo interesante. Si tu cinturón mide más de 34 en hombres y 32 en mujeres, entonces tus probabilidades de sufrir un ataque al corazón aumentan. Así que revisa tu cinturón con una cinta. Si el cinturón de tu pantalón está por debajo de 34, entonces por un lado estás a salvo. Y el colesterol y los triglicéridos, quiero que el colesterol esté alrededor de 130 y los triglicéridos alrededor de 100. Así, para los indios, ese factor genético se elimina. Y genético no significa realmente que, si quiero explicarlo, tus padres no te dieron una obstrucción al nacer. Tus padres te dieron un hígado que produce el doble de colesterol. Te dieron un factor de riesgo. Y ese colesterol se va a producir. Aunque no hagas nada, igual se va a producir. En ese caso solo se puede controlar con medicamentos. Y esos medicamentos no existen en la Ayurveda ni en la homeopatía. Solo existen en la alopatía. Lo que llamamos inhibidor de la hidroximetilglutaril correductasa, que popularmente se conoce como estatina y ESITI. Ahora también llegó el bempestedine y ácido bempedoico a ESITI. Hoy en día han salido 5 o 6 medicamentos que reducen su colesterol y triglicéridos. Y ahora incluso hay una inyección que, con una sola aplicación, controla tu colesterol hasta por 6 meses. También tomen esto en cuenta hoy. La ciencia médica ofrece beneficios, pero también desventajas, como recomendar operaciones, bypass o angioplastia. Nosotros decimos que nuestro cuerpo humano es un cuerpo de la naturaleza y que no hay que alterar mucho a la naturaleza. Mira, hoy en día tenemos teléfonos móviles. Este es mi reloj. Es un reloj de Apple. Si le quitas todas las piezas y las vuelves a poner, funcionará. Pero si arrancas una flor y tratas de volver a ponerla, no funcionará. Así que no alteres la naturaleza. Esto no es un reemplazo para el cuerpo. Es un reemplazo para el coche, un reemplazo para el Apple Watch, un reemplazo para el móvil, pero no es un reemplazo para el cuerpo. Así que lo que no tiene reemplazo, no lo pongas en riesgo, no lo alteres. Después de un bypass hay tantas complicaciones. Después de poner un stent en 3 o 4 meses la gente vuelve a tener bloqueos. Yo digo, si el bloqueo surgió en 40 años, den garantía igual. Aunque quienes colocan stents lo saben. No hay certeza de cuándo volverán a bloquear, así que lo hacen de emergencia, pero eso te afecta. En el cuerpo, yo les digo a las personas, si ustedes siguen un buen estilo de vida, eso es lo mejor. Si junto con eso necesitas un poco de medicina, también tómala, pero trata de combinar todos los 14 factores de la mejor manera posible. Así es, así es. Esta es una desventaja de la ciencia médica, que la gente empieza a verla como una píldora mágica. O sea, no ven la causa raíz, no prestan atención a de dónde está surgiendo realmente el problema. Ellos piensan que esta es la medicina, o esto es, o esta operación es, o este tratamiento es, o ya se verá. En realidad, se está atascando una tubería. Tú sigues tirando basura. La ciencia médica dice que no. Pon otra tubería o yo la limpio. Pero si no dejas de tirar basura, se va a volver a tapar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La operación, el 25% de nuestros pacientes son aquellos que ya se han hecho un bypass, ya se han hecho una angioplastia y luego se volvieron a bloquear. Recibo pacientes con hasta 8 stents, lo que solo indica que siguen limpiando una y otra vez. Y si se vuelve a bloquear, entonces hay que detener el bloqueo. Así que hay que dejar de consumir grasa y colesterol. No hay que tener ninguna duda sobre eso. Correcto, correcto, señor. Ahora mucha gente va al gimnasio y hay una nueva tendencia en el gimnasio. Desde la llegada de los esteroides anabólicos al fitness y con Instagram, muchos influencers los consumen. La gente se inspira al ver los esteroides anabólicos, así que los esteroides anabólicos. La gente sabe que no es bueno para el corazón, pero no saben que daña el corazón de 4 maneras diferentes. Entonces, ¿en tu práctica has visto algún caso así o cuál ha sido tu experiencia? Mira, ya sea que la gente me lo diga o no,
Siempre vienen a preguntar, hermano, ese polvo que dan en el gimnasio, el whey protein, ¿le ponen algún esteroide? Hay esteroides anabólicos, pero esos no hacen tanto daño como el original. Esteroide, sí, ese medicamento. Los corticosteroides al final crean electrolitos no naturales en el cuerpo, crean un ambiente no natural. Así que tampoco quiero que se tome eso. De hecho, a esto le llaman dopaje. En nuestros deportes, ya sabes, si tomas esteroides anabólicos, te harán un análisis de sangre y te rechazarán. El esteroide anabólico es algo artificial que aumentará el tamaño de tus músculos, así que eso es peligroso, no deberíamos tomarlo. Hoy en día, mucha gente también escucha esto, ¿no? Que hubo una muerte en el gimnasio, Tengo un paciente así. ¿Sabes lo que dice su mamá? ¿Por qué no puede ir su hijo al gimnasio? ¿Por qué le dicen eso? Dicen que lo que te dan para comer o beber, eso causa ataques al corazón. Así que dicen que no es por ir al gimnasio que te da un ataque al corazón, es por lo que comes. Lo cual no es un hecho. Pero de nuevo, no son buenos. Correcto. Entonces, señor, aclare un poco más esto. Por ejemplo, si hay un físico-culturista, digamos que si su estilo de vida no es bueno, el bloqueo en su corazón ya es del 30 o 40%. Si él empieza a tomar esteroides, ese 30 o 40 puede subir a 60 o 70 sin que lo note. Él también enfrentará las consecuencias algún día. Así que cualquier cosa que sea antinatural se debe evitar. Haz crecer tus músculos con esfuerzo. Si estás usando esteroides durante media hora, mejoras una hora sin esteroides y así haz crecer tus músculos. Toma la forma que quieras para tu cuerpo, pero no hay necesidad de consumir alimentos artificiales innecesarios. Yo les digo a las personas que el batido de proteína es lo mejor si vas al gimnasio. ¿Cuál es el mejor batido de proteína? Mezcla 5 o 6 tipos de lentejas y cocínalas juntas. Luego come 2 tazones de esa mezcla de lentejas todos los días. A una lenteja le falta un aminoácido, a otra le falta otro, pero si las mezclas todas, obtienes todos los aminoácidos. Además, las lentejas tienen bastante proteína, así que come lentejas. Deberías saberlo por los cereales. El arroz y el trigo tienen 10% de proteína, así que es una fuente natural, lo cual es bueno. Pero te dan proteína con químicos añadidos aparte. No es bueno para que tus músculos se inflamen artificialmente, y las muertes que ocurren en el gimnasio no son por ese producto. Eso pasa por el colesterol, triglicéridos y bloqueos internos que se rompen. Correcto. Incluso las drogas como los esteroides aumentan la viscosidad de la sangre dentro del cuerpo. Por eso la formación de coágulos se acelera mucho. ¿Cómo llamamos a los esteroides? Elimina el dis de la enfermedad. Reduce el malestar que se siente. Pero cuando se detiene el esteroide, el cuerpo se inflama. La enfermedad se agrava mucho, entonces solo la suprime. Al dejar el esteroide surgen muchos efectos secundarios: retención de agua, presión arterial alta, aumento de azúcar y mayor riesgo de ataque al corazón. Por eso, los esteroides no son buenos. En absoluto. ¿Correcto? Si hablamos de la dieta india, como ahora sacamos el tema, entonces dieta india, ¿cómo veo yo la dieta? En mi opinión, como hace unos cientos de miles de años cuando estábamos evolucionando, la evolución no era un proceso que simplemente estaba sucediendo, sino que había muchos homínidos y la evolución ocurrió durante millones de años, diferentes estructuras sobrevivieron, algunos murieron. Ahora, en ese tiempo, nuestro estilo de vida solía ser muy nómada, como el de los cavernícolas, un estilo de vida de cazadores-recolectores, así que consumíamos más proteína, como 30%, y los carbohidratos también eran más o menos la misma cantidad, que es menos que la cantidad de hoy en día, y el resto eran verduras y fuentes fibrosas. Entonces, ¿hoy en día sientes que la dieta india se ha vuelto predominantemente solo carbohidratos? Los carbohidratos en grandes cantidades no son buenos. Nuestro cuerpo necesita la cantidad de carbohidratos que requiere en cuanto a calorías, pero los carbohidratos son calorías puras, y también dentro de los carbohidratos. Si esos carbohidratos se refinan, entonces se vuelven prácticamente veneno. Así que mientras más fibra le quites, mientras más lo refines, más calorías quedarán en los carbohidratos y menos nutrientes tendrá. Eso también causará un aumento rápido de azúcar en la sangre. Así que sí, eso aumenta el azúcar en la sangre de golpe, por lo que tampoco es bueno para la diabetes. La obesidad aumenta con el consumo de carbohidratos. Te lo explico con un ejemplo.
Cualquier cosa que tenga trigo, cualquier cosa que tenga granos, ya sea mijo, yogurt, ragi o arroz, todos estos son carbohidratos. Algunos tienen más fibra, pero esos son buenos. Aún así, los carbohidratos tienen muchas calorías. Así que, de las personas en la India hoy en día, el 40% de la población tiene sobrepeso, y eso es por comer demasiados carbohidratos. Tendrán que enfocarse en las frutas, tendrán que enfocarse en las verduras, tendrán que quitar los carbohidratos. Los carbohidratos son granos, y si aumentas la cantidad de esos granos, tendrás sobrepeso. Hoy en día, en la India la gente dice, Señor, yo no como nada y aún así estoy subiendo de peso. Oye, comes 2 roti 3 veces al día y consumes muchas calorías. Mejor come frutas. Si reduces el roti a 1, bajarás de peso. Los carbohidratos no son buenos para nosotros. Si está en su forma pura, agrégale toda la fibra que puedas, todos los antioxidantes, todas las frutas y verduras que puedas. Por eso decimos que a la harina agrégale muchas verduras verdes, ponle relleno de coliflor. Entonces el valor de los carbohidratos aumenta, luego los carbohidratos disminuyen y la ensalada aumenta. Se agregan fibras, así que estos carbohidratos purificados y refinados son muy dañinos. De acuerdo, también discuto mucho esto con el equipo sobre este tema, que debemos limitar la cantidad de carbohidratos en la comida tanto como sea posible. Porque la vida de las personas es sedentaria. Entonces los carbohidratos, por ejemplo, dijiste que es como la gasolina. Solo debes consumir la energía que gastas, si no, la barriga crecerá. El hígado graso también está afectando mucho a los indios por esta razón, y es una de las causas de ataques cardíacos. El hígado graso es un gran factor de riesgo. Ahora todos en nuestro equipo están haciendo esto, que estamos racionalizando los carbohidratos. ¿Podemos usar harina de garbanzo en vez de carbohidratos, como dijiste? No, la harina de garbanzo y los carbohidratos tienen igual cantidad de calorías, pero la de garbanzo aporta más proteína. ¿Índice glucémico? Entonces, el índice glucémico está bien para la diabetes, pero de nuevo ambos tienen calorías, así que si quieres consumir carbohidratos, agrégalo ahí. Si comes mucho arroz, agrégale el doble de verduras. Si comes dal, agrégale el doble de verduras. Haz relleno en la roti, ponle más fibra, así puede ser mucho mejor. Sobre lo que dijiste del hígado graso, explícalo de nuevo. Hace muchos años, la causa número 1 de daño hepático se consideraba el alcohol, pero ahora el alcohol ha sido reemplazado por otra causa. La grasa. Hoy en día todos tienen hígado graso. La grasa se deposita y está dañando el hígado. Hoy en día los casos de trasplante de hígado que han aumentado, todo es por la grasa, así que lo que está dañando el corazón hoy también está dañando el hígado. Por eso el aceite tienes que restringirlo, mejor déjalo. Y afortunadamente el aceite ni siquiera tiene sabor. Le pregunto a la gente, mete el dedo, ponlo en la lengua. ¿Tiene sabor? Dicen que no, entonces, ¿por qué lo usan? Para dorar especias uso agua. ¿Cómo? Lo descubrimos nosotros. Este video que se hace con agua ha tenido 600 millones de vistas. La gente lo ha visto y la gente se lo ha reenviado unos a otros. Entonces, esta cocina sin aceite también va a proteger tu hígado y también va a proteger tu corazón. Estas dos grandes enfermedades, el corazón causa 1/3 de las muertes y la insuficiencia hepática es cada vez más común. Y si reduces esta grasa, bajarás de peso, la presión arterial bajará, se controlará y habrá menos enfermedades del corazón en general. Hay beneficios. Y este es un cambio de estilo de vida que al principio tal vez prepares 1 o 2 recetas y sientas que no es tan divertido, pero porque Señor, yo también he visto que si superas esa etapa inicial, después empiezas a disfrutarlo. Mira, aprender cualquier cosa lleva tiempo. Nadie aprende a bailar en un solo día. Al inicio cometerás errores, pero al mejorar poco a poco. Hemos guardado 1000 recetas con nosotros. Y vienen mujeres con nosotros y dicen, Señor, lo que usted cocina, yo lo hago mejor. Los expertos en cocina pueden estar en cualquier lugar. Una vez que entiendan que hay que asar las especias salpicándolas con un poco de agua, si entienden eso, yo digo que el aceite, le digo a la señora, el aceite no tiene ningún sabor. Te doy aceite, te doy verduras. Hazme un platillo. No te voy a dar especias. El sabor viene de las especias y las especias no son dañinas para el corazón. Así que usa especias, pero no uses aceite. Así evitarás el hígado graso y todas las enfermedades. Hoy en día el aceite es el veneno más grande, te lo digo. Así como en los cigarros escriben que es perjudicial para la salud, también deberían escribirlo en el aceite y ponerle un impuesto especial. El mismo impuesto que tiene el cigarro, deberían aumentarlo en el aceite para que suba su precio y prohibir todo el aceite que India importa. Así, si la gente no consigue aceite, el agua será el mejor medio para cocinar.
Correcto. Y antes los cazadores recolectores también asaban directamente. ¿De dónde iban a sacar aceite ellos? ¿De dónde lo iban a conseguir? Desde que se construyeron las fábricas de aceite, la gente empezó a creer. Sí. Y si notas, aún hoy, en tribus cazadoras recolectoras de las islas Andamán, Nicobar o África, las enfermedades cardíacas son muy raras. Señor, como mencionó un punto muy importante sobre el hígado graso, una investigación de los All India Institutes of Medical Sciences reveló que entre 30% y 35% de los indios, es decir, 1 de cada 3, tiene hígado graso en alguna etapa. Uno la tiene. La situación es grave. Actualmente hay mucho daño hepático y varios expertos que quieren hacer trasplantes de hígado. Oye, hermano, lo curioso es que no le dicen esto a la gente. Reduce la grasa, tendrás hígado graso, si no, este aceite es cero. Déjame decirte, esto es el futuro. De cocinar. Cada persona debería tener entrenamiento para cocinar sin aceite. Y esto es lo más importante para la salud. Además, reduce al máximo los alimentos de origen animal y prefiere los vegetales. La respuesta es comida basada en plantas sin aceite. Esto se hará por pasos, quizá al inicio. No todos lo lograrán al 100%, pero si alcanzan el 50%, ganarán confianza. Te dará confianza, mientras más lo hagas poco a poco, mejor será, ¿verdad? Entonces, en los casos de ataque al corazón, muchas veces, por ejemplo, si ya hay un 50% de bloqueo, la gente no nota tantos síntomas. Pero puede ser que los vasos sanguíneos internos ya estén débiles. Entonces, ¿qué síntomas podemos observar? Si una persona común tiene tal vez 30 o 35 años, ¿cómo puede saber cómo está la condición de su corazón? ¿Puede sentir algún síntoma? ¿Tendrá que hacer algo? Mire, como hemos dicho, Dios le ha dado a las arterias de nuestro corazón suficiente suministro de sangre, y solo 1/3 de eso es suficiente. Así que ese 70% de sangre extra que se ha dado, por eso los síntomas aparecen muy tarde, no aparecen hasta que hay un 70 u 80% de bloqueo. Pero si hablamos de los síntomas tempranos, la persona dice: Señor, si camino rápido me duele el pecho, ese dolor se va conmigo, o siento opresión, o me falta el aire. Yo, cuando subo las escaleras, me falta el aire. Cuando hago algún trabajo pesado, no me siento cómodo. Todos estos son síntomas, pero incluso antes, algunas personas tienen colesterol alto que se acumula bajo el ojo. Eso se llama xantoma y muchas personas lo tienen en el ojo. En esta esquina hay manchas blancas, son de colesterol y suelen verse en etapas avanzadas o casos genéticos donde son más grandes. Algunas personas tienen las manos y los pies muy fríos. Si hay una obstrucción en las piernas, las manos y los pies se enfrían. Esa también es una posibilidad, pero en general los síntomas aparecen después de los 70. Pero incluso si se detecta en ese momento, se puede prevenir un ataque al corazón, a la persona. Sí, entonces eso se puede hacer. Observen los síntomas y si alguien tiene colesterol, triglicéridos, presión arterial o azúcar altos, o antecedentes familiares, la tomografía computarizada o el escaneo coronario por tomografía computarizada ya está ampliamente disponible. Hoy en día eso se puede hacer en hospitales públicos por 3,000 o 2,000 pesos. Que lo hagan y revisen si hay obstrucción. Es lo mejor. Así se detecta antes. Correcto. Si lo detectamos con anticipación, es lo mejor. Ahora, supongamos que alguien tiene un episodio, es decir, está haciendo algo y de repente empieza a sentir dolor en el pecho o tiene dificultad para respirar y ese dolor, como dijiste, el dolor se irradia hacia los brazos, se puede notar. Entonces, ¿qué precauciones podemos tomar para este tipo de situaciones de emergencia? Para que si a alguien en casa le pasa algo así, pueda... Mira, hay dos cosas. Si nuestro corazón necesita, como dije, 70%, entonces se le da sangre extra. Ahora, 30% está abierto. No siempre necesitamos el 30%. Sentados, el corazón trabaja al 10%, caminando al 20% y corriendo al 30%. Si alguien tiene dificultad para caminar o correr, entonces tiene un 80 o 90% de bloqueo. Si sentado siente dolor, probablemente ya tuvo un ataque al corazón. Y en ese momento, sentado, está sudando mucho y siente dolor en el pecho. Entonces, eso significa que ya se formó un coágulo. Y en ese momento no tiene nada para quitar ese coágulo. Si vas al hospital, ellos se encargarán de disolver ese coágulo. Por eso decimos que vayas al hospital lo antes posible. Ahí te hacen un electrocardiograma y una prueba de troponina para confirmar un ataque al corazón, que implica una obstrucción total. Pero si antes de ir puedes tomar 2 o 3 medicamentos, ese ataque al corazón se puede detener o el daño puede ser menor.
En eso hay 2 medicamentos para adelgazar la sangre, aspirina y clopidogrel, y uno para el colesterol en una dosis muy alta. Así que yo digo atorvastatina 80 miligramos, y aspirina de 325 miligramos, y 4 tabletas de 75 miligramos, o sea, 300 miligramos de clopidogrel. Ten estos 3 medicamentos contigo. Estos 2 o 3 medicamentos no son muy caros. Cuando le pase algo a alguien, saque ese medicamento y lo mastique, y para cuando llegue al hospital, puede que hasta se salve. Así que pueden guardar estos medicamentos en casa. Quienes tengan antecedentes familiares o problemas cardíacos deberían tenerlo y pensar, Señor, ¿qué haré en una emergencia? Mastica esas 3 medicinas y tómala con agua. Eso adelgaza la sangre y puede disolver el coágulo. Así que dime, ¿del ataque al corazón se puede salvar? Correcto. Entonces, estos coágulos, ahora, por ejemplo, si este coágulo ya se ha formado, muchas veces lo que pasa es que también viajan a algún otro lugar en el cuerpo. Entonces, los accidentes cerebrovasculares son una causa importante de muerte o parálisis. Déjame explicarte 3 cosas. Una cosa es que este coágulo que está en los tubos del corazón no puede ir hacia atrás, solo puede ir hacia adelante. Así que si ese coágulo se disuelve, no irá a ningún lado. Pero hay muchas otras enfermedades como enfermedades de las válvulas, como la presión arterial alta. El coágulo puede ir al cerebro, y si el corazón late muy rápido y se forma espuma o un coágulo, este puede viajar al cuerpo o cerebro. Si el coágulo está en las piernas, puede llegar a los pulmones. Esto se llama embolia pulmonar y en el cerebro derrame cerebral. Ambos son comunes hoy y el derrame cerebral tiene 2 causas, coágulo o hemorragia. La hemorragia sucede con presión alta. ¿Cuándo se forma el coágulo? Cuando ocurre un ataque al corazón en el cerebro, así como el ataque al corazón ocurre en el corazón, ahí esa obstrucción se revienta. En el cerebro también pasará lo mismo. Si la arteria del cerebro también revienta y se forma un coágulo, entonces uno es un coágulo producido localmente y otro es un coágulo que viaja desde algún lugar y llega al cerebro. En algunos casos, el coágulo que viaja ocurre, pero la coagulación que ocurre dentro del cerebro causa un derrame cerebral. Entonces, si ampliamos la enfermedad del corazón, como decimos que es enfermedad coronaria, eso es cuando hay bloqueo. Si hay bloqueo en todo el cuerpo, entonces se llama enfermedad cardiovascular. Hoy en día hablamos de la enfermedad cardiovascular. En eso también se incluye el derrame cerebral, la parálisis, el derrame cerebral en el cerebro, el bloqueo en las piernas. Todo eso está incluido. Cuando se forma un bloqueo, puede formarse en cualquier parte del cuerpo. En el corazón se detecta antes porque sus arterias son más delgadas que otras. Si se bloquea 1 milímetro en una arteria de 3 milímetros, si se bloquea 1 milímetro, ya es un 66% de bloqueo. Si de ambos lados se bloquea 1 milímetro, solo queda 1 milímetro en el centro, así que de 3 milímetros solo queda 1. Con 66% de bloqueo, la obstrucción en el corazón se detecta rápido. Se detecta. Correcto. Bien, dicen que las mujeres tienen un poco de protección hasta cierta edad por el estrógeno. Entonces, ¿hay alguna diferencia especial en los síntomas de enfermedades del corazón entre hombres y mujeres? No hay mucha diferencia, solo que en las mujeres hay algo. Si no son físicamente activas, no se dan cuenta durante mucho tiempo. Y también les pasa que suben un poco de peso. Su condición física disminuye. Entonces, se les dificulta respirar y lo ignoran. No, si no trabajas más duro, no te das cuenta. Los síntomas de bloqueo aparecen tarde. En los hombres aparecen más rápido, cuando hacen esfuerzo o suben de nivel. Cuando fue corriendo rápido al trabajo, ese día se dio cuenta, había algo de debilidad en mi corazón. Pero por lo general en ambos es igual. La protección la tienen las mujeres hasta el periodo menstrual. Mientras sus hormonas siguen funcionando, las enfermedades del corazón son un poco menos comunes en ellas. Y después, cuando a los 45 o 50 sus hormonas dejan de funcionar, cuando se les retiran los periodos, después de eso la velocidad de obstrucción es igual que en los hombres. Por eso, entre los pacientes de corazón, todavía hay 70% hombres y 30% mujeres. Hace 20 años yo decía que era 90 y 10, pero ahora ha aumentado en las mujeres. La enfermedad ha crecido porque fumar es más común. Se hace menos ejercicio y la obesidad es frecuente. En Mauricio, la obesidad afecta al 20% de los hombres y al 49% de las mujeres, es decir, está creciendo más entre las mujeres, porque no hay esfuerzo. Y si te quedas en casa, puedes comer cualquier cosa en cualquier momento. Por eso, la obesidad es muy común en las mujeres.
Y las mujeres también son más propensas a aumentar de peso debido a sus hormonas. Las hormonas también causan aumento de peso. ¿Sucede? Bien, ahora, señor, muchas personas toman medidas para prevenir las enfermedades del corazón o para protegerse de ellas. Esas personas también usan tratamientos ayurvédicos y homeopáticos, entonces, ¿qué tan efectivos son realmente para prevenir las enfermedades del corazón? Mira, ambas terapias tienen algo bueno. Está hecho de materiales naturales, así que hay menos probabilidad de efectos secundarios. No me niego. En Ayurveda solo rechazo una cosa. La mayoría de las medicinas ayurvédicas se hacen con ghee, eso es grasa. Así que si no hay ghee, yo permito el Ayurveda. Pero el único problema del Ayurveda es que la mejoría será gradual. Esas personas no lo dicen ni hay confianza en eso. Hoy tengo que bajar la presión. Si doy medicina alopática, sé que en la próxima hora la presión bajará. Como no tengo confianza en el Ayurveda, por eso la alopatía es más efectiva. Si es posible, entonces, ¿qué digo yo? Yo lo digo. Incluye el Ayurveda como complemento. Usa la base de la alopatía y controla presión, colesterol y salud del corazón con Ayurveda. Si baja aún más, entonces retiraré mis medicamentos porque pueden tener efectos secundarios. Lo mismo con la homeopatía. Si está mejorando, entonces retiro el medicamento. Si no, solo digo esto para explicar que estoy trabajando en ello. Alguien dijo: Señor, hay otras maneras, estoy mejorando. Le pregunté y respondió: ponte este anillo rojo y amarillo. Pero aunque lo use, no dejaré mi trabajo. El trabajo es la base, esto es extra. Si no lo haces aquí, no pasa nada. Así que no digo que el Ayurveda y la homeopatía sean dañinos, solo que no están tan comprobados, eso es todo, y no siempre son seguros. A algunos les ha funcionado, a otros no. En Ayurveda para el corazón se recomienda la corteza de Arjuna, está comprobado y puedes tomarla. Ya lo expliqué, es sencillo. Toma un pedazo pequeño del tamaño de un chocolate y ponlo en agua, déjalo toda la noche, en la mañana bebe el agua y tira el chocolate. Y lo otro es Crataegus cactus y Arjuna Mother Tincture en homeopatía. Esto es lo que ofrezco. Quienes confían me preguntan si pueden usar homeopatía y les digo que sí, que no hace daño y ayuda. Si te funciona, puedes dejar nuestra medicina, pero no dependas solo de esto. Ayer vino un paciente y me dijo: Señor, dijo que con Ayurveda se iba a curar. Dejé las medicinas para presión y azúcar, pero mi azúcar subió a 300. No hagan eso. Nuestra medicina alopática funciona y está comprobada tras mucha investigación, aunque tiene efectos secundarios porque son químicos externos. En Ayurveda y homeopatía no hay químicos externos. Está hecho de hierbas, así que no hace daño. Por eso lo recomiendo. No digo que confíen totalmente. Detrás de esto pueden haber dos razones, ¿no, señor? Entonces, como usted dijo, tal vez es el ingrediente. Y muchas veces lo que pasa es que en las medicinas ayurvédicas hay múltiples ingredientes. Entonces, por ejemplo, hay 6 o 7 ingredientes. Entonces, ahora nadie sabe cuál está funcionando, cuál no está funcionando, para qué paciente. La otra cosa es que no está rigurosamente probado. Entonces, puede ser que funcione para una muestra pequeña, pero no para la mayoría, o que funcione para una muestra grande y para algunos no funcione. Los medicamentos alopáticos están rigurosamente probados, quizá por eso. No. Hay un control muy estricto sobre los medicamentos alopáticos. Haz la etapa 1, luego la 2, pruébalo en animales y después en humanos, observando los efectos secundarios. En vivo, en vitro. Ambas cosas en Ayurveda y homeopatía no se hacen tantas pruebas. 10 personas dijeron que funciona y tú también lo escribiste. Esta investigación no está muy comprobada, pero aún así diré que Ayurveda y homeopatía no son malas. Puedes tomarlas. Sí, yo las doy, pero además de todo lo que ya he dicho. Hay un patrón muy interesante, señor. Por ejemplo, hace mucho tiempo estaba leyendo un artículo de investigación y ahí vi que la mayoría de los ataques cardíacos ocurren muy cerca de nuestros patrones de sueño, ya sea el patrón de sueño nocturno o el patrón de sueño de la tarde. Entonces, ¿cuál podría ser el vínculo? ¿Hay algún vínculo con el estrés detrás de esto? O tal vez, como en la noche la presión arterial aumenta, por eso tal vez el corazón se vuelve más adrenérgico. ¿Se activa o algo así? Déjame decirte, cuando éramos juniors y teníamos guardias en emergencias, los pacientes con ataques al corazón llegaban temprano en la mañana.
Sí, se considera que temprano en la mañana nuestra coagulación de la sangre aumenta un poco. Ok, imagina que en la noche la membrana se rompe y el coágulo aparece en la mañana. ¿En la mañana? Entonces, debido a que hay más coagulación temprano en la mañana, es por eso que los casos de ataque al corazón son más comunes en ese momento. Y también puede ser que lo acumulado durante toda la noche salga en la mañana, así que no es nada seguro, pero eso es lo que se cree. Si le das más protección en la madrugada, por eso las medicinas que receto para adelgazar la sangre las doy en la noche, para que en la mañana la sangre esté más diluida. Ok. Entonces, esto es muy común. Y durante el día, si después de comer comemos alimentos grasosos, en ese momento las probabilidades de un ataque al corazón aumentan. Normalmente, el ataque al corazón ocurre después de la comida, es muy común, y también la angina es más frecuente. Entonces, debido a comer mucha grasa de una sola vez, y como la cena suele ser grasosa, esa comida grasosa puede precipitar un ataque al corazón. Eso no significa que ese alimento grasoso cause el bloqueo. Ya existía. Si no hubiera pasado ese día, habría ocurrido 2 días después por otra razón. Pero como cenó comida grasosa, el coágulo se formó en la madrugada. Esto es muy posible. Ok. Entonces, básicamente, el estrés metabólico de la digestión y el metabolismo en general aumenta en algún punto, se dispara y, señor, también pasa que al digerir una comida pesada, la presión arterial también aumenta, múltiples. Sí, todos esos factores. El metabolismo también aumenta. Bien, en las películas hemos visto muchas veces esta escena que su hija se escapó con él y luego le dio un ataque al corazón. Papá. ¿Esto realmente le pasa a la gente, papá? Sí, científicamente sí, así sucede. Debes saberlo. ¿Qué hacemos cada vez que estamos estresados? En mi mente debería haber una cosa, y está pasando exactamente lo contrario, y está ocurriendo algo grande. Hoy quería que mi hija se casara con el hijo de mi amigo, de alguien que conozco, de mi gente. Y ella se está casando con un chico de otra casta. Y cuando el papá se enteró, le dio mucho estrés. Y debes saber que cuando tienes estrés, aumenta el cortisol en tu sangre, sube el azúcar, la presión arterial y los triglicéridos y el colesterol. Y en ese momento puede dar un ataque al corazón. Así que durante el estrés agudo también se daña el endotelio. Y durante el estrés agudo también se liberan algunas leucocinas y linfocinas. Eso junto puede causar un ataque al corazón, así que es cierto, esto pasa, si no, no sería así. Seguramente has escuchado que alguien sufrió un gran shock y tuvo un ataque al corazón. El shock no solo es porque la chica se fue, puede ser cualquier tipo de shock. Si tienes una pérdida en el negocio, te puede dar un ataque al corazón. Si ves algo muy serio, te puede dar un ataque al corazón. Si te afecta en el corazón, el estrés agudo puede provocar un ataque al corazón, y el estrés crónico también lo puede causar. Déjame decirte, así como hablamos del colesterol, los triglicéridos, la presión arterial y el azúcar, el estrés también es uno de esos 14 factores. Hay que reducir el estrés. Si tienes mucho estrés, va a afectar todo en tu cuerpo. La presión arterial, el azúcar, el colesterol, los triglicéridos. Por eso es muy importante reducir el estrés. Para eso recomendamos yoga, recomendamos meditación. Y también decimos que hay que leer y entender sobre el estrés. Cambiar la mentalidad. Se trata de hacer la mente flexible, de aceptar las cosas, de entender las cosas. Si haces esto, el estrés disminuye mucho. El estrés se relaciona con el corazón y manejarlo es clave. Actualmente las enfermedades cardíacas aumentan y el estrés influye bastante. Además, cuando alguien tiene estrés, su alimentación se desordena. Por enojo, sacó el helado y se lo comió todo. Eso demuestra el efecto del estrés. A eso se le llama comer por estrés. Si estás relajado piensas, no comeré esto o aquello, pero con tensión comes lo que sea. El estrés influye mucho. Básicamente, tu sistema reptiliano, la amígdala y la parte que la rodea, se activa. La corteza límbica se activa, igual que el sistema límbico y la recompensa instantánea. Normalmente, la corteza prefrontal sostiene tu fuerza de voluntad y control. 2 cosas funcionan en nuestro cerebro. Una es el cerebro racional. Y otra es el cerebro emocional. El cerebro emocional es también racional. En cuanto tomas la comida, te dice que no comas colesterol, que no comas grasa, pero el cerebro emocional dice, cómelo, no pasará nada, y entonces lo sobrepone. Lo hace. Cuando hacemos yoga o meditación, reducimos la actividad del cerebro emocional y aumentamos la del racional, facilitando decisiones rápidas y correctas.
Su cerebro sabe que fumar está mal e intentará detenerse, pero su cerebro emocional pide, dame un cigarro. Entonces, señor, hay una parte del cerebro. Un dato interesante es que el giro cingulado anterior y tu corteza prefrontal juntos literalmente crean tu fuerza de voluntad. Pero en cuanto, entras en estrés, el cuerpo tiene un sistema de emergencia que dice, estrés significa que esto necesita toda la atención primero. Aunque eso te lleve al abismo, la decisión se vuelve urgente. Es manejo del estrés. Toda la violencia, todos los asesinatos, todo eso viene del cerebro emocional. Ese cerebro no sabe que lo está haciendo y en ese momento se enoja. Empieza a parecer correcto. Entonces tu cerebro antiguo, ese cerebro emocional, es el que actúa. En ese momento puedes hacer cualquier cosa, pero también puede ocurrir un ataque al corazón por estrés agudo. Así que tenemos que controlar tanto el estrés agudo como el crónico. Y ambos, el agudo y el crónico, básicamente aumentan los marcadores inflamatorios, es decir, los que son citocinas proinflamatorias, que de alguna manera dañan la pared interna, ya sea de manera aguda o a lo largo del tiempo. O dañan el endotelio. El endotelio se rompe rápidamente. Se rompe rápidamente. El manejo del estrés en la vida corporativa actual ha aumentado mucho por esto. Señor, ya nos explicó sobre la dieta y los villanos, pero ahora, ¿quiénes son los héroes? Si quieres un corazón sano y fuerte, ¿hay algunos superalimentos y suplementos que realmente fortalezcan tu corazón? ¿Pueden hacerlo? Mira, los superalimentos pueden ser artificiales o naturales. Yo promuevo los naturales. En los artificiales a veces hay afirmaciones exageradas. Si te dicen que esto cura, la gente lo come, pero también consume cosas malas. Yo estoy tomando este medicamento, estoy tomando aquello, pero yo les digo a las personas, coman más frutas, coman más verduras, tomen corteza de arjuna, tomen cardamomo, tomen canela, tomen vinagre de sidra de manzana. Entonces, estos son los superalimentos, que tienen antioxidantes, que tienen vitaminas, que tienen fibra. Estos son superalimentos naturales. Esto es lo que yo promuevo y además son baratos. No es necesario comprarlos en el mercado. Vayas donde vayas a comprar. Los superalimentos artificiales, esos no los promuevo mucho. Yo digo, mira, aquí te están dando todas las vitaminas juntas. Hasta aquí todo bien. Después de los 50 años, la absorción de una vitamina disminuye en nuestro cuerpo. Entonces, le pusiste algo de complejo de vitamina B, algo de vitamina D, le pusiste E, todas las vitaminas y también algunos minerales. Él toma una pastilla. Hasta aquí me parece bien. La gente cree que comer esto los pondrá en forma o es muy bueno para el corazón, pero no promovemos ningún superalimento ni creemos que tengan ese efecto. Si quieres comer bien, elige alimentos frescos y naturales todos los días. Son muy efectivos. Entonces, sí, señor, estos antioxidantes que usted está promoviendo mucho, la razón detrás de esto es que, por ejemplo, el endotelio, que es la capa interna, se está dañando y una de las principales razones detrás de esto también son las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno. Entonces, si aumentamos los antioxidantes, naturalmente ellos destruyen esas especies reactivas de oxígeno que están causando daño. Las controlan. Las mitigan. Hazlo. Miren, hoy vivimos en una época de contaminación. Hay adulteración en los alimentos y hay un exceso metabólico. A todo esto lo llamamos radicales libres. Especies reactivas de oxígeno. Esto daña las células de nuestro cuerpo, daña nuestro endotelio. Entonces, para combatirlo, la naturaleza ya lo ha puesto ahí desde antes. Cada alimento que consumimos contiene vitaminas C, A y E, antioxidantes, así como microquímicos como selenio, molibdeno y cromo presentes en la naturaleza. Si consumes más de esto, elimina todos los radicales libres que tienes. Por eso, hoy en día se dice que mientras más verduras, frutas y cosas naturales comas, más funcionarán como antioxidantes. Aunque muchos quieren saber, señor, si se los mezclan y dan, ¿pueden tomarlos? ¿Hay daño? No hay ningún daño. Bien, señor. Usted estaba hablando de vitaminas. Hace mucho tiempo, creo que hace 2 o 3 meses, leí un buen artículo de investigación en el que salió algo nuevo sobre la vitamina K2, que esto ralentiza un poco la calcificación, canaliza el calcio de nuestras arterias hacia otro lugar, hacia nuestros huesos. Entonces, ¿qué diría usted sobre esto? ¿Cree que deberíamos tomarlo?
Mire, aquellos que tienen un nivel de calcio muy alto pueden tomar este K2, pero esto también afecta un poco el factor de coagulación, así que generalmente no lo recomiendo, porque si la sangre se coagula, eso también puede ser un problema. Entonces, el calcio aumenta con la edad, sale de nuestros huesos y va a la sangre, y a esto se le llama desmineralización, se le llama osteoporosis. Este calcio aumentará poco a poco en la sangre con la edad, pero están en cantidades muy pequeñas. Lo que puedes extraer de un hueso en un día es solo una pequeña cantidad de calcio a nivel molecular, pero cuando una persona ve que su puntaje de calcio es así de alto, dice, yo lo consumo. Algo de calcio está dentro de ese bloqueo. Es como 0.1 o 0.2% de calcio y por eso tomamos tanta K2. Mejor elimina la grasa. El 99% es grasa, pero en lugar de enfocarse en eso, la gente cambia su enfoque al calcio. Mira, en ningún libro de alopatía está escrito que el calcio daña el bloqueo. De hecho, el calcio le da fuerza. Cuando el calcio se deposita sobre la membrana, le da fuerza. A eso se le llama bloqueo cardíaco. Eso reduce los ataques al corazón. Así que el calcio no hace daño, solo nos beneficia. En serio, entonces la calcificación no es tan mala. No es mala. Bien, interesante. Entonces, señor, ahora hay muchos tipos de tratamientos, pero ¿qué pasa si alguien quiere hacer su corazón mucho más fuerte? Entonces, ejercicio. De todo esto ya hablamos, pero ¿hay alguna otra manera en la que si yo quiero, tengo un 30% de obstrucción, aún no llego al 50 o 60? Un indio promedio podría tener entre 20 y 30% de placa blanda acumulada. Entonces, ¿qué debería hacer desde ahora para que su corazón se vuelva mucho más fuerte? ¿Existe alguna manera de lograrlo? ¿De la naturaleza? ¿Alguna magia? La naturaleza ha puesto mucha tecnología en nuestro cuerpo. Cuanto más exploramos, más nos damos cuenta y es enorme. Ha dicho que tenemos 2 riñones, pero podemos vivir con uno solo. Dios, la naturaleza, nos ha dado uno extra. De la misma manera, en el corazón también hay un conjunto extra de tubos que se ha dejado. Los tubos del corazón que le dan sangre entran al interior. Los músculos y ahí se forman miles de ramificaciones. Esas ramificaciones también están conectadas entre sí. Si esas ramificaciones empiezan a funcionar, es como si junto con la autopista también se activara la vía de servicio. Así que Dios nos ha dado un conjunto extra de tubos. En la ciencia médica a esto se le llama. Es colateral. Colateral significa respaldo. Si pides un préstamo en el banco, te preguntan qué vas a dar como colateral. ¿Vas a dar una propiedad? ¿Vas a dar un bono? Colateral significa respaldo. Entonces, Dios dejó un tubo de respaldo en el corazón. Si logramos activarlo, tenemos un tubo de respaldo y ese tubo de respaldo funciona. A quienes no tienen enfermedades del corazón, se les debe volver deportistas. Al correr diariamente, la sangre fluye por el tubo de respaldo y se genera presión, activándolo. Por eso, si ves a un deportista, se les hace correr 1 hora cada día y durante meses su capacidad aumenta porque el tubo de respaldo se activa. Ahora, cuando un paciente con problemas cardíacos viene con nosotros, él no tiene ese tubo de respaldo. Entonces, para abrirlo, hemos creado una máquina llamada bypass natural. Esa máquina abre el bypass natural del cuerpo. La sangre tiene que ir del pie al corazón. Ahora, cuando corres, todos los músculos de la pierna se contraen y más sangre va al corazón y eso hace que se abra. No podemos hacer correr al paciente cardíaco, así que lo acostamos. Se colocan chaquetas en las piernas y se conecta la computadora del electrocardiograma a una máquina llamada extracorpórea de contrapulsación mejorada. ¿Para qué sirve esa máquina? La máquina aprieta las piernas y el corazón. En la diástole envía sangre, pero en la sístole no bombea. Cuando la sangre regresa al corazón, aprieta los músculos y sigue enviando sangre extra. El corazón recibe un tratamiento de 1 hora durante 40 días y en ese tiempo se forma un tubo duplicado en él. Vienen y les dicen que necesitan un bypass, que les pondrán un nuevo tubo, yo lo pongo originalmente. ¿Qué significa? Había un juego de utensilios, uno ya estaba empacado. ¿Vas a abrirlo o comprar uno nuevo? En el hospital dicen, no, esa sonda te la quito de la pierna y pongo otra, pero igual vas a operar, cortar la pierna y la mano y la vas a meter adentro. Y cuando Dios ya puso un mecanismo dentro, un respaldo, si lo activas, a esto se le llama bypass natural extracorpórea de contrapulsación mejorada. Este tratamiento ha sido aprobado por el gobierno estadounidense. Allá las aseguradoras tienen que pagarlo. Este sistema lo trajimos a la India. No hay necesidad de cortar el cuerpo. No se necesita hospitalización, ni siquiera un rasguño. Creamos un nuevo conducto en tu corazón.
Y las compañías de seguros lo aceptaron, como State Bank of India Life empezó a darlo. Star Health también lo empezó a dar. Y todos los bancos gubernamentales lo ofrecen. Si este tratamiento se populariza, creo que la gente ya no necesitará bypass. Dios ya lo dio, solo actívenlo. Correcto, correcto, correcto. Y qué interesante es que no necesitas ponerte un stent, porque el stent, después de un año, otra vez, Se va a volver a bloquear. se va a volver a bloquear. Tubo de buena calidad. Sí, en esto Algo no hay. Significa es fisiológico tubo de respaldo. Dios nos lo ha dado. Tenemos que usarlo según Dios. y también se están obteniendo reclamaciones de seguro. Ahora se están dando en la India. Porque es algo muy científico y probado, la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos indica que en Estados Unidos nada en ciencia médica se aprueba a la ligera. Después de hacer pruebas muy estrictas y cientos de investigaciones, se le da la aprobación. Así que este tratamiento tiene efectos secundarios mínimos, está dando muy buenos resultados, por eso nosotros realizamos este tratamiento. Nosotros decimos que estamos en sintonía con nosotros mismos. Queremos que no se altere el cuerpo, que no se le haga ninguna intervención innecesaria. Si se puede poner un tubo nuevo, ¿por qué cortarlo y ponerlo? Ahora la gente prefiere esto poco a poco. Por la naturaleza, sugiero hacer un bypass natural, abrir un tubo extra para tener respaldo. Correcto, correcto. Entonces este es el tratamiento. Ahora esto también está empezando en tus clínicas y básicamente todo tu enfoque es natural. El paciente, tanto como sea posible. Debes tratarlo. Decimos que puedes comer, beber y vivir como gustes, y si requieres un tubo de respaldo, yo lo pongo. Te hacemos una desintoxicación para que se reduzca el bloqueo, así puedes comer y beber normalmente. Si las enfermedades del corazón pueden curarse con un estilo de vida no invasivo. Y también es algo muy bueno que las compañías de seguros también apoyan el tratamiento natural. Lo están haciendo. Sí, así que es bueno. Otra ventaja es que el seguro de salud, el seguro de vida, todos deberían tenerlos porque apoyan esto, señor. Hay una pregunta que estoy seguro que mucha gente tiene en mente, que hay muchas máquinas de diagnóstico para el corazón y muchas herramientas de diagnóstico, básicamente, como el electrocardiograma, luego el ecocardiograma, luego la resonancia magnética del corazón, luego la tomografía computarizada y luego la angiografía. Entonces, ¿puedes explicar brevemente para qué sirve cada uno de estos y cuándo se debe hacer cada uno? Mira, primero pensemos en el primer paso. El electrocardiograma lo que hace es decirnos si al corazón le falta oxígeno o no, pero durante el electrocardiograma el paciente se acuesta. Y como te dije, cuando una persona está en reposo, las necesidades de su corazón son mínimas. Si el corazón necesita solo el 10% de sangre, tienes una obstrucción del 90% y haces un electrocardiograma que sale normal. El electrocardiograma solo mostrará algo si sentado te está faltando oxígeno. Por eso la mayoría de los electrocardiogramas salen normales. El paciente dice: me lo hago cada mes, sale normal, entonces soy paciente del corazón. Yo le digo que normal solo significa que el 10% de sangre está fluyendo en ti. Cuando ni siquiera ese 10% esté fluyendo, entonces el electrocardiograma mostrará un cambio. Entonces, en esto, la opción que hay es la prueba de estrés. ¿Qué es la prueba de estrés? Tu corazón necesita ese 10%. Si caminas acostado son 20, si corres son 30, así que revisará hasta 30. Pero si la prueba de esfuerzo es negativa, todavía puede haber un 70% de bloqueo. Pero si la prueba de esfuerzo es positiva, entonces ya hay más del 70% de bloqueo. Ahora está el ecocardiograma, que normalmente muestra la estructura del corazón y muestra el bombeo del corazón. A menos que hayas tenido un ataque al corazón, si el eco sale normal, la gente dice: mi eco es normal, soy paciente del corazón. Pero yo digo que no, eso no muestra el bloqueo. Eso muestra si el tamaño de tu corazón está bien o no, si el corazón está bombeando. Si hay hipertrofia o no hay hipertrofia. Si tienes un ataque, el eco te dirá que tu área está muerta. Además, si tu capacidad de bombeo ha disminuido, el eco muestra la potencia de bombeo. En la mayoría de los pacientes sin ataque al corazón, el eco no es relevante. ¿Cuál es el grosor de la pared, señor Wall? Le dirá el grosor de la pared, le dirá la estructura, le dirá las válvulas, le dirá la masa de los músculos. Pero el eco se ve normal y no muestra el bloqueo, así que la persona cree que está bien. Ya está. Ahora hay que revisar el bloqueo por dentro, ¿verdad? Entonces hay dos formas. Una es metiendo un cable. Otra es sin meter el cable. La que es con cable se llama catéter. Se introduce un alambre largo dentro de ti. Si alguna vez has visto el cable de una bicicleta, el que se saca, ese tipo de cable se mete dentro. ¿Sí? Como el cable que va en los frenos. Así un cable se mete en el cuerpo y se lleva hasta el corazón. Y al meterlo raspa todo el cuerpo por dentro. Sí. Entonces esta angiografía es invasiva. Es una pequeña operación.
Y también hay que hospitalizar al paciente, porque si algo le pasa durante el procedimiento, hay que tenerlo internado. Luego, como es un rayo X continuo, ahí también se recibe mucha radiación, y el riesgo es mayor, por eso la gente común no se lo hace. Dicen, señor, no tendré emergencia. Hasta que no pasaba nada con los cables. Pensaba que ojalá existiera una prueba sin cables. Y llegó. Tomografía coronaria. Ahora ya hay unas 250 máquinas en el país. Se está volviendo popular. La gente dice que quiere revisar si tiene bloqueo, pero no quiere que le metan un cable. Piénselo. Una persona tiene dolor de estómago y el doctor sugiere 2 pruebas. Una opción es el ultrasonido y la otra abrir el estómago. Nadie querrá eso. Preferirán el ultrasonido. Si te doy 2 opciones, ¿prefieres meter un cable o no? Mejor sin cable. A veces se dice que la del cable es más precisa. Eso es una tontería. Sí, incluso en la del cable, cuando ves el bloqueo, ponen 70, 80, 90. No ponen 71.5, 82.3. La precisión es solo una aproximación. Aquí también es una aproximación. Así que, hermano, las 2 son iguales. Entonces, ¿por qué meteríamos el cable? Ahora, ¿qué muestran estas pruebas como la resonancia magnética cardíaca o la prueba de talio? Esto se debe hacer después de un ataque al corazón. El área donde ocurrió el ataque al corazón muestra qué tan viable es esa área. Esto... Para revisar si hay cicatriz o si el área está muerta o no. Eso se detecta con una resonancia magnética. Entonces, no todas las personas necesitan hacerse todas estas pruebas, solo a quien le corresponda. Queremos evitar dañar el cuerpo, así que preferimos pruebas no invasivas y estamos en contra de usar cables innecesarios. El hospital actúa porque el paciente está internado. Tras la angiografía, dramatizan y dicen que tu condición es grave, casi mortal. Mencionan porcentajes altos. Pero después de anunciar que morirás, ¿cómo sigues igual al día siguiente? Asustan tanto que la persona entra en pánico y acepta la cirugía. Correcto, señor. Este concepto es extraño porque meten cables en el cuerpo. Hablamos de que la homocisteína es algo abrasiva, pero aquí literalmente meten cables. Es invasivo, el hospital solo busca dinero. ¿Cuánto daño microscópico estará ocurriendo adentro, donde la placa puede entrar? Como si fuera un cable. Incluso te harán firmar que hay riesgo de muerte, que debes hacerte todo. Sí, yo he visto morir a alguien. Por meter el cable, metiste demasiados cables. Entraron al bloqueo, lo rompieron y provocaron un ataque al corazón artificial al introducir el cable. En ese momento lo metieron en otra parte de la pierna y tuvieron que cortar toda la pierna por la vena. ¡Mierda! Tiene muchos efectos secundarios y el hospital no dice que pusieron más cables. ¿Por qué te internan? Haz solo el procedimiento, sin internarme. Dije que no, que debía internarme porque si los cables se mueven es peligroso. Es una prueba invasiva que no quiero. Así que ahora, la tomografía computarizada angiográfica, o sea, el examen de tomografía, se ha vuelto mucho mejor. Es decir, es la opción más segura. Primero hubo de 64 cortes, luego 128 y ahora con software 500 cortes. Está bien. Es una radiografía de 5 segundos, así de rápido. La radiación se ha minimizado al máximo. Un tercio es angiotomografía computarizada. La angiografía con cable puede causar cáncer por radiación. Entonces, al reducirse la radiación, se volvió mucho más segura. Y lo más importante es que el costo ha bajado. Hoy en día hay un costo fijo. La angiografía no tiene garantía. Pueden pedir 10, 20, 30, lo que sea. Y luego, después de meter el cable, pedirán aún más. El radiólogo detecta la obstrucción y se desentiende. Así que el paciente tiene opciones. Si hablo en 10 lugares, esta es mi obstrucción, ¿qué hago? Así que esto es muy ventajoso, esto es lo que se debe hacer. Correcto. Usted dijo la última vez que lo hiciéramos, así que lo hicimos hace 2 meses. Nada por dentro. Así que ahora, al menos por 20 o 30 años, puedes estar seguro de que no haya enfermedad del corazón. Mire, si con una prueba podemos saberlo de antemano. Tener una obstrucción del 10 o 20% me tranquiliza, pues aún falta para llegar a 50 o 60. Correcto. Y también descubrimos algo muy importante, como ese pequeño puente bajo a la derecha. Eso significa que es una pequeña parte de la arteria descendente anterior. Esto se llama puente miocárdico. El miocardio, que es el músculo, normalmente está por fuera. Si penetra un poco, se llama puente. Es de nacimiento y no daña. Correcto, básicamente, como este es el músculo de mi corazón. Correcto, y sobre el músculo cardíaco.
O sea, cuando sale la arteria, una de las arterias básicamente entra 1 centímetro dentro del músculo. Luego vuelve a salir. Luego vuelve a salir. Así que si hago un trabajo muy extenuante, para mí hasta ahora es asintomático, pero si en el futuro pienso en correr un maratón, tengo que tener eso en cuenta. Correcto. Entonces, esto también te ayuda a saber esas cosas, lo que significa que tú, si te exiges mucho, mejor haz un esfuerzo moderado. Así, una persona puede tomar decisiones de estilo de vida acorde. Si no ha pasado casi nada, entonces puedo cuidar más de mi vida. Esto es algo que todos deberían hacerse al menos una vez, porque puede haber algunos defectos internos que podrían salir a la luz. El precio es de 7 u 8 mil rupias. Ahora incluso ha bajado más. En Bangalore me lo estoy haciendo por 6,500 rupias. En Delhi por 7,000 rupias. Nosotros negociamos con ellos. Radio. Si alguien quiere hacerse una angiografía, tomografía computarizada, hable con nuestro centro, el centro más cercano de Sagual. Vayan ahí, hablen y podrán hacerse el tomografía computarizada scan a un precio bajo. Se detectó su obstrucción. Correcto, así es. Si alguien tiene un problema relacionado con el colesterol, entonces para el colesterol se hace una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo solo detecta el 30%. Si tienes una obstrucción, es del 70%. Solo entonces se sabrá, de lo contrario. Si no se detecta, entonces no pasará nada. 50% de bloqueo, eso no dice nada. La gente se alegra. Mi prueba de esfuerzo fue negativa, pero eso no garantiza estar protegido de un infarto. La segunda opción es la angiografía por tomografía computarizada o la invasiva, aunque esta casi no se usa. Si se sospecha un defecto estructural en el corazón tras un ecocardiograma, se hizo un ecocardiograma que normalmente es barato, creo que cuesta como 1,500 rupias. Entonces, si alguien sospecha que puede tener un defecto estructural en el corazón, entonces pueden hacerse un ecocardiograma, que creo que todos deberían hacerse al menos una vez en la vida. Así, si resulta que, por ejemplo, el ventrículo izquierdo sale un poco grueso, entonces para ver el tipo de tejido que es, podemos hacer una resonancia magnética, ¿verdad? Genial. En ataques al corazón colocan stents donde hay bloqueos del 90% o 95%. Entonces, ¿cuál es la razón por la que esto se tapa en un año? O sea, si ya lo pusieron, al menos debería durar 5 años o 10 años. El stent es un cuerpo extraño. Entonces, estás poniendo un cuerpo extraño dentro del cuerpo, el cuerpo no lo tolera y esa es la razón por la que el bloqueo ocurre más rápido en un cuerpo extraño. El bloqueo original se formó en 30 o 40 años. Pones un stent y das garantía de 40 años, pero como no hay confianza, se bloquean en solo 3 meses. Aunque te cuides, incluso si duran 10 años, es común que el stent, el regreso es más común, el bypass dura más. Pero el tubo que ponen no es original. El original se forma en 30 o 40 años, pero el bypass no dura tanto. El promedio es 5 años, algunos se cierran en 1 o 2. Tenemos muchos pacientes así, entonces ambos son arreglos temporales y por eso deben hacerse temporalmente. Si había una emergencia, pero en nuestro hospital cualquier angiografía la trataban como emergencia. Si el bloqueo es de 70%, 80% o 90%, siempre es emergencia, porque ellos necesitaban más casos, así que convertían cada caso en emergencia y ponían stents y bypasses a todos, sin los cuales el paciente podía estar bien. Y la raíz seguía sin atenderse. Eso queda sin atender. La causa raíz queda sin atender. La obstrucción sigue aumentando y el stent se tapa. Después de poner el stent, no explican ni mencionan cuánto colesterol mantener. Es una fuente recurrente de ingresos. Como que no, dicen... El abogado dice que si cierro el caso, se me acaba el ingreso, así que siga adelante. Él pide fecha tras fecha, lo extiende años y cada mes recibe algo. Así es. Para nosotros es igual. Si tras el stent hay otro bloqueo, todo empezará de nuevo. Es un sistema que tiene más razones económicas que cualquier otra cosa. Y señor, esto duele mucho. Porque muchos doctores, mira, ser doctor es una profesión muy noble. Significa que están sirviendo a la humanidad y muchos doctores quieren hacer justamente eso. Pero el sistema se ha vuelto de tal manera que no quiere funcionar sin dinero. Mira cuánto papel tiene el dinero. Antes de 2017 en la India, el precio de los stents que se colocaban era de entre 1,5 lakh y 2 lakhs de rupias. Su precio real era de solo 10,000 rupias. El gobierno descubrió que el stent se importaba por 10,000 y lo vendían hasta en 2 lakhs.
Por eso prohibió que en India se vendiera por más de 30,000. Imagina, algo de 30,000 lo daban en 1,5 lakh. Ese lakh 20,000, eso lo comparten los doctores y los hospitales. Por eso se volvió muy necesario poner el stent. En cada uno se gana 1 lakh. El gobierno puso la prohibición pensando que ahora ya no pasaría. Los del hospital dijeron que no importa. Nosotros asustamos para sacar el dinero. Si le pones una pistola a alguien te va a dar lo que le pidas. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron que ponerlo ahora cuesta 150,000. Antes cobraban 20,000. Pidieron 150,000 porque asustan al paciente diciendo que si no, morirá. Y por miedo acepta pagar lo que sea. Piden lo que quieran, sin importar la cantidad. En otras operaciones no pueden pedir tanto. Si alguien dice que la operación de vesícula cuesta 200,000, no la hace. Pero si es del corazón y no la realiza, se muere. Así pueden pedir cualquier cantidad. Dígame, es un trabajo de 10 minutos y cobran 150,000. ¿Por qué? Al final, el costo privado es igual. En los hospitales públicos surgió el problema de que se colocaban muchos stents porque las compañías daban comisión a los doctores. Pero cuando las empresas bajaron los precios de los stents, ahora los del gobierno dejaron de recibir dinero, así que los hospitales públicos que antes los ponían a la fuerza, dejaron de hacerlo. Porque ahora ya no reciben dinero. Porque, ¿qué les van a dar con 30,000? Donde era de 150,000, hay 10 compañías buscando. Señor, póngame uno. Hoy el dinero se le dará a la compañía cuyo nombre escriba. En Delhi, un doctor del hospital público obtuvo 100 millones. Dios mío. ¿Por qué? Porque recibía dinero diario, ganando cientos de miles de rupias, 200,000 al día. Esto continuó 10 años, por lo que el gobierno actuó bien. Pero los privados también lo explotaron. Así que es un juego triste, pero de nuevo, como el negocio de las enfermedades del corazón es tan grande, tampoco se puede detener. O sea, donde más miedo hay, ahí es donde está el negocio más grande. Y del mercado. Como dijiste, es como de una sola vez. O sea, en un solo momento se puede perder la vida. El principal miedo humano viene de ahí. Señor, he leído muchos reportes donde literalmente en las empresas les dan objetivos diciendo que sus ingresos del mes pasado fueron bajos. A los doctores se les dice directamente y muchos doctores están molestos por eso. He visto videos en Instagram donde hablan de esto, no muestran su cara y dicen que el paciente no lo necesita. Aún así, tenemos que hacer esto. Al final, su objetivo es abrir su propia práctica privada, donde pondrán una pequeña clínica. Aunque estemos tratando con 50 o 100 personas al día, salió una estadística. Si al doctor le dicen que opere o no opere, su salario seguirá siendo el mismo. Sí. La mitad de las operaciones no serían necesarias. Sí. Porque como les pagan más, hacen más operaciones. Pero si les dicen que el dinero será el mismo, lo hagan o no lo hagan, entonces la mitad de las operaciones podrían evitarse. Ahora, señor, usted está justo en la vanguardia de toda la cardiología, porque usted también es uno de los principales investigadores en este campo. Entonces, ¿cuál es la vanguardia en este momento? O sea, ¿qué conocimiento teníamos hace 5 años sobre el corazón y el colesterol? Y ahora eso está siendo un poco cuestionado y las cosas están cambiando, están saliendo nuevas investigaciones. Mira, esto está cambiando. En la ciencia médica vemos a Estados Unidos como la autoridad que marca los cambios y que todos siguen. Muchos artículos de investigación. En Estados Unidos deben investigar mucho y reciben financiamiento para ello. En Estados Unidos, antes la gente solía decir eso. Hay que bajar el lipoproteína de baja densidad a 100, lo que implica reducir el colesterol. Después investigaron y dijeron que no 100, que lo dejáramos en 70, así que empezamos a bajarlo a 70. Ahora salió una investigación que dice que hay que bajarlo a 50, que si llevamos el lipoproteína de baja densidad a 50, hay que reducir aún más el colesterol. Esto es lo más reciente que sucede. Te estoy hablando de este mismo año. Que salió esto de que si llevas el lipoproteína de baja densidad a 50 miligramos por decilitro, puedes protegerte de las enfermedades del corazón. Entonces, eso significa que toda la carne en la comida se eliminará. Y todo el aceite también se eliminará. Si debes bajarlo o tomas medicina, te sugiero primero cambiar tu estilo de vida antes de usar medicamentos. Dejaremos la medicina a un lado, tomaremos ambos, y cuando esto empiece a funcionar con la comida, quitaremos la medicina. Entonces, ahora hemos puesto como objetivo mantener el lipoproteína de baja densidad alrededor de 50. Eso es lo más reciente. Ok, entonces con esto el factor de riesgo se reducirá bastante. Sí, disminuirán mucho las probabilidades de un ataque al corazón. Ok, pero tampoco se reducirá mucho, para no afectar las funciones del cuerpo. Ellos ya determinaron que el colesterol necesario ya está en el cuerpo. Ok. Después de eso, aunque no haya más, no pasa nada.
Así como decimos del azúcar, que si la bajas de 80 te da hipo, no puedes dejarla en 0, solo bájala, pero que tampoco suba mucho. Es lo mismo. Así que, una vez más, excelente conversación, señor. Cubrimos muchos temas únicos y la información y el conocimiento que se debe saber sobre la salud del corazón era muy necesario. Así que muchas gracias por dedicar su tiempo a nuestra maravillosa comunidad y nos veremos de nuevo la próxima vez. A medida que salgan nuevas investigaciones, por favor, informe al público sobre lo que está saliendo, lo que está sucediendo en la comunidad científica. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por revelar tantos hechos al público.